Continuamos con otras informaciones de la jornada. Seguimos justamente en este mismo tema. Vamos a conversar con el senador de Evópolis, Luciano Cruzcoque. Senador, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola Andrés, gusto saludarte. Senador, ¿qué le parece lo primero? Sé que usted va a tener que revisar después si es que avanza a la Cámara Alta esta acusación, pero ¿cómo lo ve? Bueno, como usted dice, a diferencia de cuando uno era diputado, y me tocó, la verdad, que ver 11 acusaciones constitucionales, lo que dice Celín no es menor, porque es cierto que Kevin dice razonablemente que primero hay una comisión que lo revisa, ¿verdad? Pero se toma su tiempo, tiempo que es importante, ¿verdad? Y luego esto se demora más de un día en la Cámara de Diputados, otro en el Senado, y bueno, la verdad que prefiero no pronunciarme, dado que en mi función senatorial yo debo ser juez de aquello que determine o del informe que llegue desde la Cámara. Pero efectivamente ya estamos hablando de una autoridad que además nos sigue en el cargo. Senador, esto sí iba a querer opinar. Las palabras ayer de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, en el Mercurio, entre otros temas, para quienes nos están viendo a través de la pantalla, que en las 24 horas, ella señaló el indulto a los presos del estallido es un compromiso, una prioridad del gobierno. Se le preguntaba en esa misma entrevista, ¿considera Celestino Córdoba un preso político o un homicida? No me compete pronunciarme frente al tema, lo que generó, obviamente, generó respuestas. Hoy día la ministra en el Congreso también dijo, respecto a Córdoba, se trata de un preso común que está condenado por homicidio. ¿Cómo recibe usted estas palabras, cómo las analiza la ministra de Justicia, Marcela Ríos? Bueno, con preocupación. Primero porque evidentemente se trata de una persona que está condenada por el delito de homicidio, ¿verdad? Contra dos personas, dos adultos mayores que fueron quemados, ¿verdad? Esto es una condena por los tribunales de justicia de nuestro país. Ella es ministra de Justicia, ¿verdad? Es cierto que ella no es abogada, no es el caso típico en el caso del Ministerio de Justicia, pero sí Ella es importa socióloga. que los fallos de los tribunales se respetan y obviamente que comprometen a todas las autoridades, independientemente si sea juez o se esté en el Ejecutivo. Esto es un fallo ya ejecutoriado y me parece que para una persona que está cumpliendo la pena corresponde señalarlo por el nombre que tiene, que es un criminal condenado, un homicida. Y eso es lo que es, ¿verdad? Por tanto, extraña que la ministra... las palabras importan, importan en política, y por ende poner casi en cuestión el hecho de que es o no un criminal, un homicida, y hoy día de hecho tuvo que salir a deshacerse un poco de esa opinión hoy día en la mañana, porque se dio cuenta que obviamente que hay una inconsecuencia entre lo que señaló ayer y evidentemente el fallo que compromete el compromiso de todas las personas que somos parte de un país en el que existe Estado de Derecho. Pero más grave aún es que ella señale que es un compromiso prácticamente ético el que ellos tienen con los presos de la revuelta. Yo quiero señalar acá que dentro de los famosos presos de la revuelta hay personas que están procesadas por la justicia, no por un gobierno en particular, porque en Chile no hay presos políticos, y supongo que la ministra de Justicia eso sí lo entiende, que están procesadas por robo en lugar no habitado, por robo con intimidación, por receptación, por tráfico de drogas, por desórdenes públicos, por robo, ¿verdad? Por saqueo, por incendios. Entonces me parece que la señal que se da justamente en un momento en que el gobierno está teniendo problemas graves con la seguridad pública es una pésima señal, y Sí, me parece senador. que lo que ha señalado también la ministra Isquia Siche al respecto son realmente, a nosotros nos dejan como oposición un poco con la duda de realmente si el gobierno pretende enfrentar esto con seriedad o sencillamente son fuegos artificiales. Sí, justamente quiero ir a ese punto, este acuerdo en materia de seguridad que propone, que pone arriba de la mesa el presidente Boric en su visita a Magallanes la semana pasada. El presidente y también colega suyo, senador de la UDI, presidente de ese partido, Javier Macaya, señaló hoy día el indulto no puede ser parte de un gran acuerdo en materia de seguridad. Ya puso los puntos respecto por lo menos a la posición de la UDI en ese tema. En este acuerdo amplio de seguridad, ¿tiene que estar, por lo menos no puede estar este proyecto? A ver, hay varias cosas que, mire, yo creo que parte del declive permanente que ha tenido el gobierno ante la opinión pública, ante la ciudadanía, en las encuestas en particular, tiene que ver con las famosas volteretas, con decir algo que luego no se cumple. Hay varias cosas que puede hacer el gobierno previamente en materia de seguridad. En primer lugar, el gobierno decidió aplicar el estado de emergencia en el norte producto del problema de la inmigración y
determinar que no corría más en el sur, en la Araucanía, en la macrozona sur, ¿verdad? Yo creo que reponer el estado de emergencia en la Araucanía es una acción administrativa inmediata y que el gobierno puede hacerla, ¿verdad? Y eso corresponde al presidente de la República. Segundo, el retiro del indulto a los delincuentes. Este es un proyecto que nosotros pedimos hoy día en Comité del Senado votarlo, ponerlo en tabla para votarlo o sencillamente archivarlo, ¿verdad? Pero la verdad que la ciudadanía no entiende que el gobierno diga que son prioridad, que es un proyecto muy importante y el gobierno haga todo lo posible porque no se vea por no ponerlo en tabla. Hoy día incluso tuvimos senadores que abandonaron la reunión de comité para no dar quórum, para no ponerlo en tabla, porque el gobierno se da cuenta que es un proyecto extremadamente impopular y que la ciudadanía está muy preocupada por los temas de seguridad. Luego, la aprobación de la ley de infraestructura crítica. El presidente ha señalado que quiere una suerte de estado intermedio. Era justamente lo que propuso el gobierno de Sebastián Piñera y que el Frente Amplio en su totalidad, la ministra Vallejo, el ex diputado Boric, el ex diputado y hoy ministro Jackson, lo votaron en contra. Entonces, esta sinuosidad, esta voltereta permanente en materia de seguridad es lo que a nosotros de alguna manera nos llama la atención. Por una parte dicen, queremos una suerte de acuerdo en seguridad, pero cuando se le pregunta hoy día a la ministra Vallejo respecto de los famosos presos de la revuelta y del indulto, dice que no hay que mezclar las cosas. O sea, vamos a indultar delincuentes por una parte que han saqueado, que han receptado drogas, que han quemado inmuebles públicos, ¿verdad? Y que por eso están procesados por la justicia, y por otra parte queremos un acuerdo por la seguridad. No se entiende cuál es la línea, ¿verdad?, que está siguiendo el gobierno en esta materia. Senador, respecto al tema de la Araucanía, el estado de excepción, uno puede entender tres vertientes quizás dentro del mundo político. Ustedes dentro de la centro-derecha que buscan que se reponga el estado de excepción, hoy día conversando con el senador Quintana y otros parlamentarios de la centro-izquierda, del ex mundo concertacionista, ellos se la juegan más por la versión de que de este estado intermedio en que ese proyecto de infraestructura crítica se apruebe y sea eso lo que se lleve como y se entienda como estado intermedio. La otra visión uno ve desde el mundo de Apruebo Dignidad, de la coalición del presidente Boric, que se presente un nuevo proyecto con todo lo que demora quizás también una situación como ella. ¿Puede ser el punto medio donde se podría llegar a unar fuerzas dentro de todo este acuerdo de seguridad? Es que lo que no se entiende es cuál es el plan, Andrés. Ese es el gran problema. Si nosotros decimos que se vaya un punto medio, es lo que propuso el presidente Piñera con... Por eso yo lo veo que el punto medio lo entiendo como la infraestructura crítica, como ese proyecto que ya está en comisión mixta. Se votó en contra, ellos lo votaron en contra. Entonces no se entiende por qué hoy día, siendo gobierno, ellos querrían votarlo a favor y otros dicen, no, mire, hay que arribar con un plan de seguridad. ¿Cuál es el plan? Yo creo que acá el problema, y ese es el problema que nos ha pasado ya en varias comisiones, primero hemos tenido una sequía legislativa porque no hay proyectos, y yo creo que no hay proyectos porque llegaron sin un plan de gobierno. Acá, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, con usurpaciones? Usurpaciones también es un proyecto que han evitado ver, lo mandaron, está en el Senado en comisión y todavía no se ve. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a respetar el derecho de propiedad de aquellas personas que son usurpadas o vamos a ir a esta suerte de derecho de propiedad atenuado en donde aquellas personas que no tienen vivienda lo declararon así? En el programa pueden tomarse un terreno, ¿verdad? En materia de ley de armas, lo votaron también en contra. ¿Qué vamos a hacer con la ley de armas? Entonces, aparentemente no hay hoy día un plan que a nosotros nos diga, mire, esta es la línea que va a seguir el gobierno. Alguna tendrá que seguir. Si va a seguir el de ley de infraestructura crítica, perfecto, que le ponga la urgencia, aprobemos aquello que le rechazaron al presidente Piñera. El problema es que parece no haber, como le digo, una línea que conduzca ni un plan de seguridad, que es lo que señalaba Huenchumilla. Gastón Saavedra, senador socialista, está señalado que urge reponer el estado de emergencia de la Araucanía porque ha aumentado, según distintas cifras, más de un 100, a veces se ha hablado incluso por parte de la Corma de un 700% el nivel de delitos graves, que no es simplemente violencia rural, es terrorismo. Entonces no sabemos cómo pretenden afrontarlo y lamentablemente nosotros en algún momento tenemos que tomar acciones, tenemos que legislar y quien tiene esa palanca, principalmente por la vía de la urgencia o por la vía de acciones administrativas, es el Ejecutivo. Entonces que la ministra Vallejo diga, mire, nosotros podemos hablar eventualmente de un programa, de un plan de seguridad, de un acuerdo de seguridad, pero no vamos a tocar justamente el indulto a los delincuentes, que es ampliamente impopular, y lo han señalado así todos los estudios de opinión, la verdad que parece bastante conveniente o al menos sorpresivo para quienes decimos, perfecto, abordemos seriamente el asunto de seguridad. Pero acá hay un problema, la izquierda radical en Chile
nunca tiene una respuesta respecto al asunto de seguridad y los resultados están a la vista. Y esa respuesta, senador, la tuvo el presidente Piñera porque fue uno de los grandes patas cojas, podríamos decir, de su gobierno justamente, y una de sus grandes promesas, la materia de seguridad. Bueno, sin duda, pero han aumentado incluso, ¿Sí? ¿verdad? Si antes nosotros dentro de los primeros puestos teníamos el asunto de las pensiones, el asunto constitucional eventualmente, no aparecía, o el costo de la vida, no aparecía la delincuencia como aparece hoy día como el problema prioritario. ¿Usted cree, perdón, senador, acaban de asesinar a un carabinero sí, en el Ñuble y a una niñita de 13 años, claro, ¿verdad? Y el gobierno parece hacer oídos sordos, no quiere aplicar las mismas leyes que ellos señalaron estaban en contra, sino cuando son eventualmente personas que son adversarios políticos, por ejemplo en el caso de los camioneros. Senador, porque muchos sostienen que quizás endilgarle toda la responsabilidad a un gobierno que lleva 2 meses en materia de seguridad es injusto tomando en consideración lo que se hereda del gobierno anterior. Bueno, evidentemente, si esto no es un problema nuevo, pero acá se llegó con una crítica feroz respecto de cómo lo estaba haciendo el gobierno y señalaron que el plan era el diálogo. Y el mismo Huanchumilla ha dicho, mire, acá el diálogo no es solamente un método, es una manera de ponernos de acuerdo en algo, pero hay que presentar algún plan, hay que tener algún plan. Y la verdad es que hoy día estamos ante un gobierno fallido, un gobierno de diletantes. Y la ¿Un verdad gobierno es que fallido, dice usted? este es un gobierno absolutamente fallido en materia de seguridad, en materia de orden público, sin duda. Primero, tienen medidas a la mano que poder administrar y nosotros hemos sido contumaces en tratar de que esas medidas se lleven adelante en el Congreso y el gobierno no quiere poner urgencia. Entonces creo que también uno puede decir, mire, hay problemas heredados, tenemos muchos problemas heredados, pero cuando uno toma el gobierno, y a mí me ha correspondido también, uno tiene que administrar esos problemas y responder ante la ciudadanía. A su juicio, senador, hoy día su partido, por ejemplo, Evópoli, ¿debiese estar Sí. en estas condiciones, en ese acuerdo, en esa mesa, en ese diálogo? Nosotros no queremos mesas para la foto, Andrés. Ya. Nosotros queremos solución a los problemas. Acá hay varios proyectos que son previos a sentarnos a tomarnos una foto. Requisito, porque podría la decir verdad es que no, son asuntos previos, son asuntos que están a la mano del presidente, que el presidente y sus ministros pueden solucionar, ¿verdad? La ley de armas, la ley de usurpaciones, la ley de la aprobación de infraestructura crítica, que lo hemos conversado acá incluso como un punto intermedio, que se la negaron al presidente Piñera, el retiro del indulto a los delincuentes, el estado de emergencia en la Araucanía, son cosas que el gobierno puede hacer con cierta rapidez, con cierta solicitud, si es que tiene ganas de hacerlo, y nosotros pedimos hoy día votar precisamente el indulto para que se resuelva de una vez. O lo retiramos, lo archivamos o lo votamos finalmente. Pero aquí hay un doble engaño. Un engaño a aquellas familias de los supuestos presos de la revuelta que se le dice, mire, estamos muy preocupados por su problema, pero hacemos todo lo posible porque no se ponga en tabla. Y por otra parte, no quiere pagar el costo de un proyecto que es sumamente impopular en momentos en que la ciudadanía está señalando que el problema de orden y seguridad pública es el problema número 1 que tenemos. Senador, por último, quiero llevarlo al tema de la convención. Usted siempre fue de la idea, votó el 25 de octubre del 2020 por el rechazo. Me imagino que continúa en la misma posición. Ayer en entrevista con el diario Mercurio, Felipe Kast, también expresidente de Evópoli, señaló y era aclarada que votó apruebo y ahora se la va a jugar más bien por el rechazo. ¿Usted cree que Evópoli y su partido se la va a jugar oficialmente por el rechazo el próximo 4 de septiembre? Mire, yo creo que Porque muchos votaron por el apruebo, perdón, en su partido. Sí, no, y hubo una discusión legítima Sí. ahí de personas que creían y que tenían también la legítima esperanza de que la convención pudiese hacer un buen trabajo. Lo que sucede, Andrés, es que a ojos vistas, aparentemente hay una desilusión muy grande con el trabajo que ha realizado la convención y me parece legítimo que aquellas personas que votaron a prueba hoy día tengan otra opinión. Parece ser al menos la posición o la tendencia mayoritaria en las personas, es decir, mire, yo quiero cambios, efectivamente, cuando se vota por un 80% por cambiar una constitución, uno dice yo quiero cambio, pero no cualquier cambio, ¿verdad? Queremos cambios sobre la base de conservar alguna tradición constitucional, sobre los temas que sacaron a las personas a la calle también en su momento, sobre las pensiones, sobre las listas de espera, sobre los asuntos que eventualmente una constitución puede solucionar, pero aparentemente aquello que está ofreciendo este texto constitucional y esta convención que ha sido muy poco seria en el tratamiento finalmente de esos mismos temas, no están convenciendo a la ciudadanía de que sea la mejor alternativa. Y en eso yo creo que hay que ser claro. Nosotros tampoco podemos ofrecer un rechazo eventual
como una alternativa cerrada, tiene que ser una alternativa abierta, porque las personas piden cambios, pero probablemente no estos cambios. Sí, pero cuando se votó justamente en su partido, estoy viendo aquí información de archivo, el 25 de enero del 2020, se votó en casi un 60% por respaldar la opción apruebo. ¿Usted cree que debiese jugarse por esa misma opción ahora, hacer una suerte de consulta en el partido? Bueno, es una decisión que va a tomar la Comisión Política. Yo creo que después de haber visto cómo una cierta izquierda muy radicalizada actuaba en el Congreso en el periodo legislativo anterior, a mí me quedó bastante claro que había ganas justamente de hacer aquello que se le criticaba tanto, la constitución tramposa, decía Fernando Atria, ¿verdad? Y me parece que aquí lo que se está haciendo es una suerte de constitución revancha que bajo ningún punto de vista es la casa de todos que se prometió. Senador Cusco, que le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes.